Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me bendiga a todos, queridos hermanos, queridos amigos, queridos estudiantes de este discipulado. Paso a una vida cristiana. Hoy estaremos estudiando el número 10 bajo el tema el bautismo en agua y la Santa Cena. Son 12 lecciones y hoy vamos a estar hablando de la número 10, el bautismo en agua y la Santa Cena. Gloria sea al Señor. Le damos las gracias a todos por estar ahí, por ser parte de Educación Cristiana. Y le instamos a que sigamos hacia adelante estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando en este estudio acerca del bautismo en agua, acerca de lo que significa la palabra bautismo. Vamos a estar estudiando acerca de lo que significa el acto del bautismo, los requisitos para podernos bautizar. Vamos a hablar de los diferentes modelos de personas que se bautizaron en la Biblia. ¿Qué pasa si una persona se muere y no ha sido bautizado? Vamos a hablar de la institución de la cena, de la Santa Cena del Señor. ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? ¿Cuáles son los requisitos para tomar la Santa Cena? ¿Qué pasa si una persona toma la Santa Cena indignamente? Abusos de la Santa Cena del Señor. Y las preguntas y la oración. Esto es todo lo que tenemos. Aleluya. Y vamos a hacer la oración que siempre hacemos al comienzo, para que sea el Señor dirigiendo todo lo que se va a hacer por medio de su Santo y Divino Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por la salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios mío, porque si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no estuviéramos dando este estudio. Nosotros no hubiéramos estado disfrutando de esta salvación tan grande. Un privilegio hermoso estudiar tu palabra, Dios mío. Un privilegio, Señor, que lo hacemos, Dios mío, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Sabiendo que tú nos dejaste el mandamiento de que escudriñáramos tu escritura, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, Señor. Gracias porque hoy podemos, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, estudiar tu santa palabra, Dios mío, para poder andar como ella nos dice que andemos, Señor. Y más en este tiempo donde hay tanta apostasía, Señor. Dios mío, abre nuestros ojos, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos atesorarla, que podamos hacerla, vivirla, Dios mío, Padre, y asimismo también poder, Señor, llevar a otro esta tu palabra, Señor, el mensaje de salvación tuya, Señor. Gracias te damos por Cristo, nuestro Salvador y Redentor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder, dominio, por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a sacar el lapicito para dar la corta introducción, mis hermanos, de los dos temas que vamos a estudiar hoy. Sabemos, por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aquí siempre estudiamos todo a base de la Biblia y damos las citas bíblicas para que en tu casa tú puedas darte cuenta de la palabra, del manual que nos dejó Cristo para que vivamos una vida cristiana. Y estamos, ¿verdad?, a paso en la vida cristiana. Amén. Y nuestro guía es el Espíritu Santo y su santa palabra. Aleluya. Y estamos estudiando el bautismo en agua y la Santa Cena. El bautismo en agua es una de las dos ordenanzas que el mismo Cristo le dejó a su iglesia. La iglesia que él compró a precio de sangre preciosa. La iglesia que instituyó y la iglesia que un día viene a buscar. Tú y yo somos parte de la iglesia
porque hemos creído en Cristo nuestro Salvador. Dejó Jesucristo estas ordenanzas para que las practicaran entre tanto que Él vuelve. Así que nosotros, fieles obedientes a Cristo, estamos practicando lo que nos dice la Biblia. Estas dos ordenanzas están escritas en la palabra de Dios y podemos ver la Santa Cena y la ordenanza del bautismo en agua. Es importante que la persona esté consciente de lo que significan estas dos ordenanzas. Que la persona entienda bien claramente y sin ninguna duda de lo que va a hacer, de lo que está haciendo, ¿verdad? Y para eso es que se está dando esta clase, para sacar las dudas, para que haya claramente un entendimiento de lo que significan estas dos ordenanzas, tanto la ordenanza del bautismo en agua como la ordenanza de la Santa Cena. Y aquí tenemos las citas. Mateo 28, 16 al 20. Vamos a comenzar con esta cita. Mateo 28, de 16 al 20. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la gran comisión que dejó Cristo para los discípulos y para nosotros, la iglesia. Dice aquí que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que Jesús se fue, pero antes de irse de este mundo, ¿verdad?, que murió y resucitó, Él le dejó a ellos unas ordenanzas, ¿verdad?, la gran comisión de ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo, llevando este mensaje a todas las naciones. Toda potestad me fue dada en el cielo y la tierra. Sabemos que Cristo es todopoderoso. Le fue dada la llave de la muerte. Él es la resurrección en la vida. Tomó la muerte, tomó su propia vida cuando resucitó al tercer día. Se levantó de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo en aquella tumba. Aleluya, la tumba está vacía. Y Cristo resucitó. Y está sentado desde el Padre y viene pronto a buscar la iglesia. Por tanto, nos dejó esta ordenanza y hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos a otros, enséñenle esta palabra y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les mandé. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Me iré, pero no los voy a dejar solos. Voy a hacer morada para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo, que será muy pronto. Amén. Podemos ver en Marcos 16. Esta misma ordenanza, ¿verdad?, en los diferentes evangelios. El versículo 15 al 18 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es bien importante notar aquí que Jesús le dice la gran comisión de llevar a todo el mundo y a toda criatura este santo evangelio. El que crea será salvo, porque al creer la persona es salva. Si la persona murió y creyó y no tuvo tiempo de bautizarse, se salva. ¿Por qué? Porque el bautismo es una ordenanza, pero para la salvación es necesario creer y arrepentirse. Una vez la persona es salva, entonces se lleva a las aguas del bautismo, porque la persona tiene que estar consciente y tiene que saber qué es un bautismo, qué significa, para entonces someterse, ¿verdad?, a la ordenanza del bautismo. Pero para ser salvo hay que creer en Cristo y arrepentirse, lo vamos a ver ya mismito. Pero el que no creyere será condenado. El que no cree, pues está rechazando esta palabra del Evangelio. Y no solamente serán bautizados, sino que van a haber unas señales que van a seguir a los discípulos de Cristo para saber cuál es la verdadera iglesia que se va a mover en este mundo. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Dice aquí que en el nombre de Jesús se echarán fuera los demonios. Dice que se hablarán nuevas lenguas, lenguas angelicales, como pasó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Dice que la persona tomará en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Esto no es a propósito, ¿verdad? Sino que sucediere tal cosa. Sobre los enfermos se pondrán las manos y estos sanarán. Este poder lo da el Espíritu Santo. Y estos son milagros que hizo Cristo, que hicieron los discípulos y que hoy en día la iglesia de Cristo hacemos en el nombre del Señor. La ordenanza de la Santa Cena la podemos ver en el libro de Mateo. Vamos a buscarla ahorita, ¿verdad? Vamos a estudiar primero la ordenanza del bautismo en agua. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo es el acto de sumergir a una persona dentro del agua, dentro del agua. ¿Y por qué dentro del agua? Porque el acto de bautizar simboliza la muerte, simboliza sepultar a la vieja criatura. Entonces, si una persona cuando se muere la sepultan, ¿verdad?, 7 pies bajo tierra, ¿verdad?, están llevando ese cuerpo muerto a una sepultura en la tierra, ¿verdad?, porque se murió. Asimismo, nosotros, aunque no hayamos muerto, pero morimos a nuestros pecados, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, morimos a nuestros pecados. Por eso es que una persona que se va a bautizar primero tiene que ser salva. El bautismo no salva a la persona. Si la persona muere sin bautizarse y se salvó, creyó en Cristo, se salvó, como el ladrón en la cruz, que lo vamos a ver ahorita. La palabra bautismo significa el acto de sumergir a una persona dentro del agua, ¿verdad? De espalda la persona tiene casi siempre el pastor y un acompañante que lo van a llevar a un río, que lo van a llevar a un cuerpo de agua, ¿verdad? Así como Cristo fue al río, el río Jordán, ¿verdad? Y se bautizó el cuerpo entero, ¿verdad? Y Él nos dejó el ejemplo. Él nos dejó el ejemplo. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esto es un símbolo, ¿verdad? Estas cosas que se hacen son un símbolo de las cosas espirituales que están pasando en nuestra vida, ¿verdad?
Ya nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos en Cristo. El Señor puso nuestro nombre en el libro de la vida. Pero ahora es necesario que haya un bautismo, ¿verdad? Ahora es necesario que nos sumerjamos en las aguas, dentro de las aguas, ¿verdad? La persona la toman por el brazo, se tapa la nariz y la sumergen en las aguas. La inmersión simboliza el acto de sepultar ese viejo hombre que estaba viciado con pecados, con delitos, con adulterio, con fornicación. Todo ese viejo hombre es un acto simbólico, ¿verdad? De que se está sepultando ese viejo hombre que murió el pecado, así como Cristo, ¿verdad? Murió y se crucificó por nosotros. Entonces, cuando la persona hace esto públicamente, delante de todo el mundo, está diciéndole al mundo, ya soy una nueva criatura, nació Cristo en mí, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando sale de esa agua, ¿verdad? Simboliza que ahora la resurrección de un nuevo hombre, de una persona nueva, que ahora que naciste del Espíritu, del agua y del Espíritu, estás naciendo de nuevo a Cristo, así como Cristo resucitó. Así que vamos a buscar Romanos 6, del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. Y dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados simbólicamente, ¿verdad? Cuando le dijimos al Señor, porque el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Cuando nos negamos a nosotros mismos, nos estamos crucificando simbólicamente, ¿verdad? No físicamente, sino simbólicamente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es un símbolo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya estamos muertos, sepultamos el viejo hombre que pecaba y ahora tenemos un nuevo hombre nacido del Espíritu Santo. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presenta vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren qué lindo, ¿verdad? El acto del bautismo. Colosenses 2, Colosenses 2:11. Vamos a ver qué nos dice esta palabra del Señor. Colosenses 2, desde el 11 hasta el 15, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjense que está hablando también de una circuncisión simbólica, ¿verdad? Porque esto no es algo físico que nos circuncida en el corazón, nos opera en el corazón, sino que el Espíritu Santo es algo una experiencia que no se puede describir, ¿verdad? Con palabras. Cuando venimos al Señor, Él nos circuncida el corazón, Él nos pone un corazón nuevo. ¿Cómo se hace eso? ¿En una camilla en el hospital? No, Él lo hace porque Él es todopoderoso para quitar el corazón que teníamos antes y ponernos un corazón nuevo y una mente nueva, un hombre nuevo, creado según Dios. Y aquí dice, ¿verdad?, que fuimos circuncidados, no por una mano, sino por Dios, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo. Cuando echamos de nosotros ese cuerpo pecaminoso que antes, ¿verdad?, los hacíamos instrumento de pecado, pero que ahora tenemos, ¿verdad?, en Cristo un cuerpo nuevo. Fuimos sepultados con Él en el bautismo, ¿verdad? El versículo 12, en el cual fuiste también resucitados cuando, ¿verdad?, salimos de esa agua. Simboliza que fuimos resucitados con Él simbólicamente mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, una vida eterna. Una vida eterna. Fuimos resucitados en el bautismo en un hombre nuevo para una vida eterna, porque ya no habrá condenación, ¿verdad?, si seguimos perseverando en los caminos del Señor. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se cumplió el pacto de salvación, que Jesús es el único medio de salvación para todo hombre, porque fue el único que murió, su cuerpo fue clavado en la cruz del Calvario, para llevar allí el acta de nuestros pecados. Allí la clavó en la cruz, dice el versículo 14. Y allí despojó a los principados, potestades, enemigas de Dios, ¿verdad? Satanás nos reprenda. Y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Porque la cruz no pudo vencer a Cristo. Cristo venció la cruz del Calvario, porque Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el alfa, Él es la omega. Él es el único camino para ti, para mí, para salvación. Gracias, Señor. Aleluya. Y hay unos requisitos para ser bautizado. Primeramente, ser salvo. Un creyente que está arrepentido y convertido a Cristo de sus pecados. Que pidió perdón, que reconoció, ¿verdad?, que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios por medio de Adán y Eva, el pecado original de la desobediencia del hombre, pero que nos dice Juan 3, versículo 3 al 8, respondiéndole Jesús a Nicodemo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Asimismo es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verdaderamente que nuestro espíritu nació de nuevo, ¿verdad? Tenemos un hombre interior nuevo por medio de la sangre de Cristo, que cuando Él fue crucificado y derramó esa sangre poderosa, el sacrificio de Cristo nos limpió de nuestros pecados.
Luego, pues nosotros tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que es el único camino, la verdad y la vida. Y se produce en nosotros un nuevo nacimiento cuando aceptamos a Cristo como Salvador. El Señor perdona nuestros pecados. Romanos 10, 9 y 10 nos dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que te hace falta para ser salvo. Confesar con tu boca que Cristo es el Señor, que es el camino. Creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día y serás salvo. Porque con el corazón tú crees para justicia. Justicia es que se te perdonen tus pecados. Pero con la boca te confiesas para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que nacemos de nuevo. Cuando nos convertimos a Cristo, aceptamos que somos pecadores, creemos en la muerte y resurrección de Cristo y que Cristo es el único camino, y aceptamos a Cristo como Salvador. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos y que Él vino, ¿verdad?, para que por medio de su sacrificio, que por medio de su sangre, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y por eso es que somos salvos. Por eso es que somos salvos, por la sangre que Cristo derramó. Tenemos que confesar con nuestra boca el acto que estamos haciendo. El acto que estamos haciendo tenemos que confesarlo con nuestra boca. Vamos a buscar ahora Hechos 2:38. Aquí podemos ver que había una promesa de recibir el Espíritu Santo y vemos que esta promesa Jesucristo se le había dado, ¿verdad? Ya esta promesa del libro de Joel, capítulo 2, y bajo el tema que nosotros estudiamos del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Ahí está todo lo concerniente a la promesa del Padre, ¿verdad? Y podemos ver que Pedro en ese momento fue lleno del Espíritu Santo con los que estaban allí en el aposento alto y comenzó a predicar su primer discurso. Este primer discurso en el día de Pentecostés, ¿verdad?, era acerca de la salvación de Cristo y acerca del recibimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y ya podemos ver en el versículo 38 que ellos aceptaron, los que estaban allí escuchando la palabra, aceptaron la palabra de la salvación y le preguntaron, bueno, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice que con muchas otras palabras, Pedro testificaba a toda aquella multitud de 3,000 personas que se convirtieron a Cristo. Esas personas se arrepintieron y se convirtieron, confesaron a Cristo con su boca, para luego ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 41 que los que recibieron la palabra fueron bautizados, pero primero tuvieron que creer. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia que se formó. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que estas personas primero se convirtieron, ¿verdad? Primero escucharon la palabra, porque es necesario escuchar la palabra para poder tener fe, ¿verdad? Primero escucharon la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Después
empezaron a vivir una vida cristiana, ¿verdad? Recibieron la palabra, nos dice el 40, que 41 que recibieron la palabra, luego fueron bautizados y luego se añadieron a la iglesia y luego perseveraban en la doctrina, en lo que Cristo dejó, ¿verdad? La palabra, esta palabra que estamos leyendo, ellos estaban perseverando, ellos estaban en comunión unos con los otros y ellos estaban, ¿verdad? Haciendo lo que el Señor les mandó a hacer, orando y hasta comiendo juntos, ¿verdad? Alabando a Dios, perseveraban unánime, dice el versículo 46, todos los días iban al templo, partían el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya vimos que la salvación es por gracia. Esto es un don de Dios, ¿verdad? Que viene por el oír la palabra. Vamos a leerlo, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, esto es un regalo. No es un regalo que nosotros nos merecemos, sino un regalo inmerecido. No es por obras para que nadie se gloríe, aunque las obras tienen que acompañar la fe, ¿verdad? Luego que creímos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? Que fuimos creados para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero una vez que somos salvos, hay que empezar a practicar la justicia, que son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a ver esta historia que se encuentra en Hechos 8. Hechos 8, del 26 al 39. Habla de Felipe y el etíope. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe, le dijo, levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que había un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dice, pero, ¿entiende lo que estás leyendo? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y que se sentara con él a enseñarle lo que decía el profeta Isaías. El pasaje de la escritura que le leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esto lo podemos encontrar en Isaías 53. Entonces el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, porque no entendía lo que estaba leyendo. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías 53, le anunció el evangelio de Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense que aquí estamos viendo, ¿verdad? Que no fue que alguien le predicó a Cristo, sino que fue que él estaba leyendo la escritura. Este etíope estaba en Jerusalén porque había ido a adorar, pero él no conocía a Cristo. Y esta experiencia hermosa, ¿verdad? Mientras él iba en su carro, había un hombre que se llama Felipe, evangelista del Señor, y este hombre
le tuvo que explicar la palabra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, párate ahí, donde está ese carro, júntate. Y le explicó lo que este etíope estaba leyendo. Cuando este hombre entiende el mensaje de salvación que se lo explica a Felipe, entonces él entiende que luego que una vez es salvo, ¿verdad? Que se arrepintió, entonces él quería ser bautizado. Y Felipe le dice, bueno, si tú crees de todo corazón, tú puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyó en Cristo como Salvador. Y entonces mandó a parar el carro, se bajaron ambos al agua para sumergirse en esa agua, ¿verdad? Y Felipe y el eunuco y le bautizó en aquella agua. Cuando suben del agua, era que estaban adentro del agua, ¿verdad? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque ahora tenía a Cristo como Salvador y se había bautizado. La palabra dice que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mis ángeles. Pero ¿qué pasará a todos aquellos que se avergüencen de decir que son cristianos? Para todos aquellos que se avergüencen y se escondan, ¿verdad? Y le dé vergüenza ser cristiano. Mire, tenemos que sentirnos más que orgullosos de que somos cristianos. Nosotros somos la sal de esta tierra y somos una luz. La luz no se puede poner debajo de la cama. No podemos esconder que somos cristianos. Tenemos que darle esta palabra, ¿verdad? Como una comisión que nos mandó el Señor, a hablarle al que nos encontremos de que somos cristianos y de que Cristo vive en nosotros, de que Cristo sana y salva y viene pronto, y predicar esta palabra y contarle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Mira lo que dice este texto, dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos en aquel día. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos y le diré, yo no te conozco. Así que es importante que confesemos a Cristo delante de los hombres. Requisito para ser bautizado, ser salvo y estar separado del pecado. Bueno, ahora vamos a ver modelos de lo que es el bautismo. Vamos a ver ejemplos de lo que es el bautismo, modelos de lo que es el bautismo. Mire, pues vamos a empezar con el bautismo de Cristo. Ya vimos el bautismo del etíope. Vamos a ver lo que es el bautismo de Cristo, que es el modelo más grande que existe. El modelo más grande que existe de cómo se hace el bautismo y de lo que significa el bautismo es el bautismo de nuestro Señor y Salvador, el Todopoderoso, el Cristo Jesús de la gloria. Y vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer del 9 al 11. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Lucas 3:21. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense que Juan bautizaba,
pero primero predicaba, ¿verdad? Él predicaba a Cristo y predicaba que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Cristo que os fue antes anunciado. Fíjense que hace falta arrepentirse y convertirse, como decía Juan el Bautista. Este fue el mensaje de Juan el Bautista. Y a todos aquellos que se arrepentían y se convertían, entonces Él los bautizaba. Cristo fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir la ley. Porque sabemos que Cristo, ¿verdad?, no tiene ningún pecado. Él decía, ¿verdad?, dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Así que podemos ver que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado en el agua, sumergido por Juan. Porque dice que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Fíjense que allí estaban los tres. Estaba el Padre, ¿verdad?, la voz que dijo, este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Estaba la paloma que bajó y estaba Jesús. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, en el bautismo de Cristo. Cristo fue sumergido completamente en el agua. Todos los apóstoles y todos los que creían eran bautizados en su adultez, ¿verdad? Igual que Cristo, que fue bautizado a los 30 años. ¿Por qué a la adultez? Porque en la edad de que tú tienes conciencia de lo que significa el bautismo y para qué tú te bautizas. A medida que ellos creían en Cristo, ellos se arrepentían de sus pecados porque tenían la facultad mental de arrepentirse de sus pecados y confesarlos. Entonces eran bautizados. Y así fue que comenzó la primera iglesia cristiana, ¿verdad? Ya estudiamos Pedro cuando predicó en el día de Pentecostés, se salvaron 3,000 personas, luego fueron bautizados y perseveraban todos los días en el templo. Ahora vamos a ver el ejemplo de Cornelio. En el libro de los Hechos encontramos el bautismo de Cornelio. En el libro del Hechos, capítulo 10, y el versículo 44 y 48. Dice que mientras Pedro hablaba con Cornelio y le predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ven el discurso, porque ahí estaba Cornelio y toda su familia. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió diciendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Fíjense
que al Cornelio escuchar la palabra, el Evangelio de Cristo, aceptó a Cristo como Salvador junto con toda su familia. Y en ese momento, qué experiencia tan linda obtuvo Cornelio con su familia, que recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo primero que en agua, para que ustedes vean las experiencias lindas que trae el Señor. Enseñanza linda, verdad del Señor. Ellos creyeron a Cristo, le abrieron su corazón a Cristo, se arrepintieron, se convirtieron. El Espíritu Santo bajó, cayó sobre todos ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y luego, pues Pedro dijo, bueno, pues, ¿qué impide que ahora sean bautizados sumergiéndolo en el agua, verdad? En el bautismo. Así que luego fueron y se bautizaron también en el agua. Vamos a ver otro bautismo. Este se encuentra también en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Y el versículo 29 al 33. Dice que Pablo y Sila, ¿verdad?, estaban en la cárcel. Y entonces a medianoche comenzaron a cantar himno a Dios. Y estaban todos los presos oyendo los cánticos que ellos estaban cantando, aunque estaban presos. De repente dice que vino un terremoto y se sacudió la cárcel y que se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos los presos se les cayeron, se les soltaron. El carcelero despertó asustado y vio abiertas las puertas de toda la cárcel. Imagínense en guardia, viendo el terremoto, viendo que todos los presos estaban sueltos, viendo que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas. Imagínense, sacó la espada para matarse, pensando que los presos se habían ido, ¿verdad?, huyendo. Sin embargo, Pablo a gran voz le grita, mira, no te hagas daño, no te mates, muchachos, que estamos todos aquí. Él entonces pidió, ¿verdad?, luz para ver si era verdad que tantos ahí, porque estaba oscuro. Y cuando miró, temblando, se arrodilló y dijo, bueno, lo sacó para afuera. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque esto seguramente que esto fue Dios el que hizo esto. Ellos le dicen, Pablo y Sila le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor, le explicaron el Evangelio a él y a todos los que estaban en la casa de él. Esa misma noche los tomó, en esa misma hora de la madrugada, les lavó las heridas y se bautizó con él. Se bautizó él con todos los de su familia. Mira qué lindo lo que pasó aquí en esta cárcel. Pablo y Silas presos cantando himno al Señor. ¿Y cómo terminó todo? Terminó en el bautismo de este guardia. Él y su casa. Y dice que llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren qué lindo lo que hace el Señor. ¿Qué pasa si una persona se muere y no se bautizó? Creyó en Cristo, le llegó la muerte y no se pudo bautizar. Vamos a buscar Lucas 23:43. Este es el pasaje donde, ¿verdad?, habían dos malhechores, uno a cada lado de Cristo. Cristo estaba en el medio, ¿verdad? Había uno que injuriaba diciendo, pues si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz y sálvanos. Sin embargo, había otro que los reprendía y decía, mira, pero tú no tienes temor a Dios, estando en la misma situación, estando en la misma condenación. Nosotros estamos aquí porque estamos recibiendo lo que merecemos, porque somos unos ladrones. Pero este que está aquí no hizo ningún mal, él es inocente. Y le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fíjense que Cristo les responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
estarás conmigo, estarás conmigo, estarás conmigo en el paraíso hoy. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! En otras palabras, como creíste en mí, creíste en mi palabra, creíste, te arrepentiste de tus pecados. Mire, verdaderamente la Biblia nos dice toda la conversación que ellos tuvieron. Pero cuando el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, wow, verdaderamente aquel hombre tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria. Verdaderamente que no iba a ser en el futuro, que iba a estar en el paraíso al morir. No, dice que hoy mismo. Porque verdaderamente el cristiano duerme y el cristiano es llevado al paraíso. Así que mi hermano, qué esperanza tan linda tenemos en el Señor, ¿verdad? De que cuando nosotros muramos ya no hay condenación. Lo que nos espera, mira, es estar en el gozo del Señor. Ir a un lugar de descanso hasta que suene la trompeta, ¿verdad? Y entonces estaremos para siempre con el Señor. Así que este hombre no se bautizó, sin embargo creyó a Cristo mismo en persona le creyó, y la sangre de Cristo que derramó en esa misma cruz lo salvó de sus pecados. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos con los niños? Mire, Jesucristo mismo fue llevado cuando pequeño. Vamos a buscar Lucas 2. Por eso es importante leer la Biblia para saber, ¿verdad?, qué nos dejó Cristo en palabra y en hecho. Lucas 2, 21. Los padres de Cristo servían al Señor y presentaron a Jesús en el templo. Dice el versículo 21 que cuando Jesucristo cumplió 8 días de nacido, para circuncidar al niño, el tiempo que la ley decía que se llevara al niño para circuncidarlo físicamente. Ahí mismo le ponen el nombre Jesús, ¿verdad?, que significa Salvador, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido por María. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor al templo. Y eso fue lo que ellos hicieron. Los papás de Cristo presentaron a Cristo al Señor y ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos conforme fuera, ¿verdad?, la ley. Así que podemos ver, ¿verdad?, que Cristo fue presentado y él mismo presentaba a los niños que le traía la gente a él. Marcos 10, 13 dice que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y Jesús viéndolo dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a ver qué dice Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora vamos a ver qué dice Lucas 18, 15. Traían a él los niños para que los tocara,
lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que podemos ver que Jesucristo bendecía a los niños, los tocaba y les oraba. Asimismo nosotros hacemos con los niños en la iglesia. Ahora vamos a ver la segunda ordenanza de Cristo, que es la cena del Señor. Las citas están aquí, Mateo 26, 26. Fíjense que Jesús estaba celebrando la última cena, ¿verdad? La última cena con sus discípulos. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿verdad? ¿En qué lugar vamos a hacer la Pascua? Él les dice, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahí fue que celebró la Pascua en el aposento alto. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la cena para la Pascua. Cuando llega la noche, se sentó con los 12 en la mesa. Y mientras ellos comían, él les dice, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos entristeciéndose en gran manera decían cada uno, seré yo, seré yo, seré yo. Entonces respondiendo dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y aquí comienza la Santa Cena, ¿verdad? Dice que dio a sus discípulos de ese pan que lo tomó, que lo bendijo y que lo partió. Y les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es un símbolo. Esto es un símbolo del cuerpo de Cristo que iba a ser crucificado por la humanidad. Y asimismo tomó la copa y habiendo dado gracia, les dijo y les dio de la copa diciendo, bebed de ella, todos beban de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso era la sangre simbólica. No era la sangre que le iba a derramar en la cruz, sino que este jugo de uva que hoy nosotros, ¿verdad?, tomamos, es símbolo de la sangre de Cristo. Así que ellos cogieron de esa copa y bebieron todo, porque esto simboliza mi sangre que por mucho es derramada para remisión de los pecados, para perdonar de los pecados. Y os digo que desde ahora, desde este día en adelante, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. O sea, que en el cielo beberemos la Santa Cena, pero con un vino nuevo. Fíjense que vamos a hablar de los requisitos. Hay que ser salvo, hay que ser una nueva criatura, hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Porque el reino de Dios es el reino de los cielos y hay que entrar como un niño, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo. Hay que verdaderamente dejar el viejo hombre y tomar una nueva criatura. Ya vimos esto en Juan 3. Segunda de Corintios nos dice
5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque ahora estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre murió, he aquí todas son hechas nuevas. Ya que somos salvos y que somos nuevas criaturas, ahora podemos ser bautizados en el agua. Y ya que fuimos añadidos a la iglesia y estamos perseverando como miembros y nos estamos congregando, ahora podemos tomar la Santa Cena. Así que los requisitos, ¿verdad? Debe asimismo estar viviendo una vida santa, estar en armonía con los hermanos de la iglesia. Una persona no convertida o una persona que se descarrió de los caminos del Señor no puede participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esto es para las personas que perseveran fielmente en el camino de Cristo. ¿Qué puede hacer una persona que está descarriada? Tiene que arrepentirse y convertirse al Señor, arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo como Salvador nuevamente. ¿Qué tiene que hacer una persona que no conoce a Cristo? Tiene que aceptar a Cristo como Salvador. Debemos procurar estar preparados. Debemos hacernos un análisis antes de tomar la Santa Cena para ver cómo estamos delante de la presencia del Señor. Fíjense, porque si no estamos preparados para tomar esa Santa Cena, ¿cómo vamos a poder tomarla en el cielo, verdad? Así que debemos nosotros sentirnos preparados espiritualmente para poder tomar la Santa Cena. Ya leímos, ¿verdad? 1 Corintios 11, 23 al 24. Fíjense que, vamos a buscarlo, 1 Corintios 11, la cena del Señor, ¿verdad? Dice aquí 1 Corintios 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjense que Pedro estuvo ahí, ¿verdad? Los discípulos estuvieron los 12 ahí en la cena del Señor. Y ahora estamos hablando en 1 Corintios, ¿verdad? 11, ¿verdad? Lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que ocurrió en ese día que iban a entregar al Señor para ser crucificado antes, ¿verdad? De que lo entregara en el Getsemaní. Él comió, ¿verdad? La Santa Cena con sus discípulos. Y ellos comieron con él la Santa Cena. Y aquí nos está hablando, ¿verdad? Pablo, que dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo lo recibí, también se lo voy a enseñar a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense que la cena del Señor no se puede tomar indignamente. Lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Si la persona está en pecado o no está caminando correctamente bajo la Biblia, ¿verdad? Para eso nosotros nos tenemos que autoanalizar primero y hay que examinar cómo está nuestra vida delante de Dios y de los hombres antes de tomar la Santa Cena para que no te cuente por juicio. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? En el 27 al 34 dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, ¿verdad? En pecado, que no respete esta Santa Comunión, ¿verdad? Porque esto es un acto de respeto hacia Dios.
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reuníes a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa para que no reunáis para juicio. Es que mi hermano, estamos viendo que antes de tomar la cena, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay que arreglar su vida con Dios. Hay que consultar con el pastor, ¿verdad? Para que le oriente y se resuelva cualquier situación que esté pasando a la persona que le impida tomar la Santa Cena. Es mejor hablar primero con el pastor, reconciliarse con el Señor, tener las cuentas claras, ¿verdad? Para entonces poder tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y no le sea por juicio, sino por bendición. Así que vamos a ver qué simboliza el pan y la copa. Podemos ver, ¿verdad?, que el pan simboliza el cuerpo que iba a ser muerto por nuestros pecados y la copa simboliza la sangre que iba a ser derramada por nosotros. Todos estos son símbolos. Este acto de comer y tomar, de comer el pan y tomar la copa, ¿verdad?, es un acto conmemorativo, es un acto que nos recuerda a la crucifixión de Cristo. Cuando lo hacemos, todas las veces que lo hacemos, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Cómo Él fue a la cruz del Calvario, cómo derramó la sangre por nosotros, cómo nos salvó nuestras almas. Y anunciamos también que pronto Él regresará a buscar ese pueblo que Él compró a precio de sangre. También hay abuso de la cena del Señor, ¿verdad? Como nos dice el versículo 17, que cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Esto fue esta iglesia, ¿verdad?, de Corinto, que había entre ellos disensiones, había unos par de problemas en esa iglesia, ¿verdad? Pero que ellos tenían que resolver ese problema. Dice que cuando se reunían para comer la cena del Señor, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea que esto era lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Pues, ¿qué le dice ¿verdad? Pablo? No tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Así que vemos que la cena del Señor no se puede tomar indignamente. Usted come primero en su casa y tome agua en su casa o jugo en su casa, y cuando vaya a la iglesia, ¿verdad?, pues no vaya con hambre a comerse el pan porque tiene hambre, el pan del Señor, ni el jugo de uva porque tiene sed, sino que en su casa usted comió y bebió primero, ¿verdad?, para que esto sea una bendición para su vida. Ahora vamos a la pregunta de la lección. La número 1 dice: ¿cuáles son las dos ordenanzas de Cristo a la iglesia? La número 2 dice: ¿qué significa la palabra bautismo? La número 3, ¿qué significa el acto de bautizarse? La número 4, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizados? La número 5, ¿cuáles son los requisitos para tomar la Santa Cena? La número 6, ¿qué simboliza el pan y la copa en la Santa Cena? Y la número 7, ¿qué se conmemora al celebrar la Santa Cena? Y aquí tenemos este versículo, ¿verdad?, y la imagen para ver cómo es que se bautiza en el agua. Dice la palabra en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, sepultado en el agua, sepultado con Él,
para muerte por el bautismo. Significa la muerte, ¿verdad? Cuando entierran a alguien, cuando lo entierran el muerto no lo dejan en la tierra, sino que hacen un roto y lo entran por ahí para adentro, ¿verdad? A la sepultura. Asimismo, el bautismo es el símbolo de que somos sepultados para muerte de este cuerpo carnal de pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. O sea, que nos sumergen, ¿verdad? Y luego nos sacan. Este es el significado del bautismo. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para dar por terminado el estudio. Gracias, Padre. Te damos, Dios, si alguno quiere conocer a Cristo en esta hora y aceptar a Cristo como Salvador, vamos a hacer una oración para que puedas repetirla. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por la crucifixión. Señor, porque por tu sangre fuimos nosotros salvados, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, y nadie ve al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario, derramar tu sangre por nuestros pecados y resucitar al tercer día y darnos la promesa de que tú vienes a buscar un pueblo lavado por tu sangre, porque por precio de sangre fuimos comprados. Señor, en esta hora te pedimos que nos perdones, que nos lave con tu sangre nuestros pecados, nos arrepentimos y nos convertimos a ti, Señor, sabiendo que tú eres el único camino, verdad y la vida. Y a ti te damos la gloria, Señor. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, por este hermoso estudio de tu palabra. Esperando, Señor, que el mismo, Dios mío, podamos llevarlo por obra. Que estas ordenanzas que tú nos has mandado a hacer, Dios mío, podamos entenderlas antes de bautizarnos, antes de tomar la Santa Cena, para que todo lo hagamos en orden, conforme tú nos dejaste escrito en tu palabra. Señor, te damos las gracias, Dios mío, Padre, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Señor, y a ti damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, y será hasta el próximo estudio. Amén.